Muy buenas tardes, doctor Jairo García. Mi nombre es Oscar Palacio, estudiante de medicina de primer semestre de la Universidad CES. En este video procedo a informar las características y componentes encontrados en uniones celulares del tejido epitelial. Para comenzar, una unión celular son estructuras multiproteicas que ayudan a unir entre células o también en una membrana basal. Su clasificación estructural, como lo podemos ver en esta imagen, es según su extensión y pueden ser formadas en zónulas, bandas o máculas. Es importante enfatizar que la mayoría de las uniones celulares están compuestas por proteínas transmembranales, una placa proteica citoplasmática y una unión al citoesqueleto. Como se puede observar en esta imagen, al lado izquierdo, ahí las tres las podemos ver. Y en la imagen en la derecha podemos ver que estas existen en tres categorías conocidas como uniones celulares ocluyentes, zónula adherentes y comunitantes. Aquí en este video vamos a desglosar y hablar detalladamente de todas sus estructuras y componentes proteicos de que lo acompañen, de los cuales lo acompañen. Listo, entonces para comenzar, vamos a empezar por la zónula ocluyente y esta zona se encarga de sellar el espacio entre diferentes células, bloqueando o regulando el paso de sustancias de una célula apical a una lateral por una vía paracelular. Estas pueden existir en dos formas. Pueden ser impermeables, como el tejido epitelial, o muy permeables, como en el sistema renal. Estos epitelios que son permeables también son reconocidos como epitelios porosos y los muy impermeables son también reconocidos como epitelios no porosos. ¿Listo? Esta zona ocluyente están compuestas por dos proteínas muy importantes. Acá en la imagen las podemos ver y son reconocidas como proteínas oclaudinas y claudinas. Las oclaudinas forman cadenas alrededor de la célula y ayudan a sellar y cerrar el espacio. Y posteriormente las claudinas están entre las oclaudinas y estas forman canales acuosos dando permeabilidad a dicha molécula. Estas proteínas de placa citoplasmática también podemos ver que existen de tres formas: zonulares 1, 2 y 3. Y estas son el material y el elemento del citoesqueleto que se relaciona con el filamento de actina. Ahora procederemos a hablar sobre las células adherentes. En las células adherentes podemos ver que existen dos tipos de proteínas, tanto como las cadherinas como las catetinas. Las cadherinas son proteínas que unen célula con célula y requieren, para que se haga esta unión, el calcio para que ellas puedan funcionar. Igualmente, las cadherinas que hacen parte de la zona adherente, es importante saber que es la cadherina E. Y las proteínas de placa citoplasmática son las cateninas, las cuales hacen el puente con el elemento del citoesqueleto. Estas forman una malla con los filamentos de actina. Otra en la que vamos a hablar en este momento es la fascia adherente. La fascia adherente de la zona lateral no son epitelios, pero son en el tejido del músculo cardíaco y semejante a la zónula adherente, pero solamente cubre un lado de la célula. ¿Listo? Entonces, en la fascia adherente vemos que solamente está en un lado versus la zónula adherente que se encuentra en todos a su alrededor. La tercera que hay es la mácula adherente, o también reconocida como la desmosomas. Aquí podemos ver que es el tercer componente de
del complejo de unión. Sus uniones adherentes en fórmula de botón están ubicadas a nivel lateral, pero en posición inferior a la célula adherente. Dos de las proteínas transmembranales que existen aquí hacen parte de la familia de las caderinas y son reconocidas como las desmogleínas y también como descomolinas, que son caderinas apical. Como podemos observar acá en la imagen, estos componentes también podemos encontrar plaquinas, que son desmoplaquinas o también placoclovinas, tienen una fórmula como circular y estas también tienen o interactúan con filamentos intermedios. Listo. En resumen, lo que hemos hablado hasta ahora es que en la célula ocluyente, la célula adherente y los desmosomas. Paulatinamente podemos ver que hay dos componentes más a las uniones celulares, que son reconocidas como las hemidesmosomas y contactos focales. Vamos a comenzar con las hemidesmosomas. Y aquí su función de las hemidesmosomas es unir a la membrana celular de la zona basal. Es un complejo extracelular en forma de tapete que soporta el epitelio. Y las proteínas que se pueden encontrar acá, las proteínas transmembranales, son las integrinas. Las integrinas son una familia de proteínas que en su mayoría unen a la célula, a la matriz o tejido extracelular. También podemos encontrar acá una placa citoplasmática formadas por plaquinas y estas también unen a los filamentos intermedios de tipo queratina. Y para concluir, tenemos el contacto focal y estas son las encargadas, estas uniones celulares son las encargadas de unir a la célula a la membrana basal. Su componente transmembranal es formado también por integrinas y estas tienen dos muy particulares que se encuentran en la placa citoplasmática, las cuales son reconocidas, como vemos en la imagen, como la vinculina y la talina. Estas ayudan estas unen al componente citoesqueleto de filamento de actina. Ahí en la imagen la podemos observar cómo esta talina y vinculina proceden a conectarse con el filamento de actina. Las últimas uniones celulares que vamos a observar son las uniones comunicantes o también reconocidas como uniones GAP. Estas son encargadas, su función principal es comunicar a dos citosoles. Por aquí pasan moléculas muy pequeñas, son abundantes en el tejido cardíaco y en el sistema nervioso. También podemos decir que para que haya este canal entre un citosol y otro citosol, 6 conexinas se agrupan en una membrana formando un conexón en forma de tubo. 2 conexones, uno de cada membrana, se unen para formar la unión comunicante entre citosol y otro citosol. Estas fueron todas las uniones celulares que podemos ver en el tejido epitelial. Muchas gracias por su atención.